Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Hay evidencias claras y sólidas sobre la existencia de Jesús. Es reconocido en documentos históricos. Ojo, documentos que no tienen interés en promover su deidad, ni que estuvieron bajo el dominio de imperios para dominar con el cristianismo. Son sencillamente documentos históricos en el que mencionaron la existencia de Jesús, de su resurrección y de sus seguidores. Además de ser reconocida su existencia, también está evidenciado los motivos por el cual lo mataron en una cruz. Porque dijo enfáticamente durante su tiempo en que ejerció su ministerio de predicación sobre el reino de los cielos, que era Dios, que perdonaba pecados, solo atribuido a ser hecho por Dios. Y pidió y aceptó adoración, algo que era atribuido solamente a que se le diera a Dios nada más. En fin, los judíos supieron todo esto y lo enjuiciaron a muerte por haber afirmado en reiteradas ocasiones que era Dios. Incluso Jesús en una oportunidad les dijo si lo querían apedrear por las cosas buenas que había hecho o por haber perdonado pecados. Y le respondieron que no lo hacían por sus buenas obras, sino por blasfemia, por haber dicho que era Dios. En fin, ante las afirmaciones de sus adversarios, y de hecho mencionado todo esto, no solo los evangelios, sino también en documentos históricos, como lo decía, que no tienen tinte religioso, sino relatado en hechos importantes de las civilizaciones, pues Jesús dijo claramente que era Dios. Ante esta perfectamente clara afirmación, nos queda admitir entonces tres opciones. O una de tres opciones: o era falso, o era loco, o en realidad era Dios. C.S. Lewis, quien fue profesor de Cambridge y que durante un tiempo fue agnóstico, escribió esto. Dice así: estoy tratando aquí de prevenir a cualquiera para que no diga la necedad que la gente dice a menudo respecto a él. Cosas como estas. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto lo que afirmó muchas veces de ser Dios. Porque un hombre que fuese meramente hombre, un simplemente hombre y nada más, y dijera las cosas que dijo Jesús, entonces no sería un gran maestro moral, porque lo que se dice o lo que se puede decir es que es un lunático, pero loco en gran nivel. No cualquier loco. Le corresponde a usted hacer su elección de lo que cree de él, pero sin duda no puede ignorarlo. Sigue diciendo Lewis: usted puede encerrarlo por loco, puede escupirlo y darle muerte como si fuera un demonio, o puede postrarse a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no nos presentemos con la necedad de una arrogante condescendencia de que Él es un gran maestro humano y nada más. No venga con la arrogancia de decir, bueno, acepto que existió y tuvo enseñanzas muy buenas, un gran maestro moral, pero nada más, porque Jesús no nos ha dejado abierta esa posibilidad, porque como les decía, no hay dudas que él afirmó y reiteró de forma pública que era Dios. Y esto pues también C.S. Lewis lo comparte como algo que fue registrado en los evangelios. Y nuevamente les digo, y aquí cierro ya con Lewis y les digo yo a ustedes, recuerden que estas afirmaciones no solamente están en los evangelios, sino de nuevo hay eco histórico en otros documentos de estas afirmaciones. Hay un reconocido historiador del cristianismo de la Universidad de Yale, Kenneth Scott Latourette, que dice, y es así:
No son las enseñanzas de Jesús lo que lo hacen tan notable en toda la historia humana, por encima de cualquier ser humano que haya existido, aun cuando sus enseñanzas serían suficientes para hacerlo igualmente notable entre todos. Es quien dijo ser. Entonces, es una combinación de las dos, lo que dijo y quién es. De manera, mi gente, que solo nos quedan dos opciones, dos alternativas. Sus afirmaciones de ser Dios, ¿eran falsas o eran ciertas? Si eran falsas, nos deja dos alternativas. Él sabía que lo que decía era mentira o él no sabía que era mentira. Y si él sabía que era mentira, entonces representó una comedia engañosa en la que se puede decir que fue un mentiroso, fue un hipócrita, fue un demonio, fue un necio terco, porque incluso pues su mentira lo llevó a morir. Y si no sabía que estaba mintiendo, que estaba sinceramente engañado, que él se creía a Dios, pero en realidad no lo era, pero él se lo creía, entonces estamos hablando de un lunático, un loco. Pero si sus afirmaciones eran ciertas, si sus aseveraciones de sí mismo de ser Dios son verdad, entonces tenemos dos alternativas: aceptarlo o rechazarle. El punto de tratar del seriado sobre Jesús, que he tratado de todas estas semanas, estos episodios, es sobre la interrogante de si Jesucristo es Dios. Y comienzo pues ya diciendo esto como base, ¿verdad? Que Jesús afirmó ser Dios. No dejó ninguna otra opción. Su afirmación en cuanto a que fuera Dios debe ser sencillamente verdadera o falsa. Y es algo a lo que debiera concedérsele una seria consideración. La pregunta de Jesús a sus discípulos fue similar. ¿Y ustedes quién dicen quién soy? Marcos 8:29. Hoy hago esta misma pregunta a todos ustedes que me puedan estar escuchando. ¿Quién dicen ustedes que Jesucristo es? La clara afirmación de Jesús de ser Dios debe ser entonces o verdad o mentira. Si era verdad, entonces Él es Dios. Él es Señor. Y nosotros aceptamos ese señorío o la rechazamos. Así que estamos sin excusas. Vamos a considerar primero que su afirmación de ser Dios era falsa. Vamos a plantearnos ese escenario. Si era falsa, tenemos únicamente dos alternativas. Que era de que Jesús sabía que era falso o que no lo sabía. Voy a compartirles esas opciones cada una por separado y examinar la evidencia. ¿Era él un mentiroso? Si cuando Jesús hizo sus declaraciones de ser Dios y sabía que no lo era, entonces estaba mintiendo. Pero si era un mentiroso, era también, pues, acompañado de eso, muchas otras cosas, como que era un hipócrita, pues él le decía a la gente que fueran honestos a cualquier costo, que dijeran la verdad. Pero si mentía sobre quien decía que era, vivía una mentira colosal. La más grande de las mentiras que una persona puede decir. Y más que eso, era un demonio, porque les decía a otros que confiaran en él para su destino eterno. Si no podía respaldar lo que afirmaba ser y lo sabía, entonces era extremadamente malo. Y por supuesto, si sabía que estaba mintiendo, era un necio también, y además tonto, empecinado en su mentira, porque decir eso fue lo que lo llevó a morir en la cruz. Dice Marcos 14, versículos 61 al 64, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte.
J.S. Mill, el filósofo escéptico y enemigo del cristianismo, escribió: en lo concerniente a la vida y dichos de Jesús hay un sello de original personal. Él dijo que más allá de la creencia en su inspiración, dejando a un lado la inútil expectativa de hallar precisión científica, sin duda Jesús se puede colocar en primera fila como un sublime genio sobre toda la especie. Este genio combina cualidades como un grande en la reformación moral y mártir de su misión como ninguno otro que haya existido sobre la tierra. Estas son palabras de J.S. Mill, que era un filósofo escéptico y además enemigo del cristianismo. También William Lecky, uno de los más notables historiadores de la Gran Bretaña y un dedicado opositor al cristianismo organizado, escribió que al cristianismo le estaba reservado presentar al mundo un carácter ideal que a través de todos los cambios habidos en 18 siglos ha inspirado los corazones de los hombres con amor apasionado. Se ha mostrado capaz de actuar en todas las edades, naciones, temperamentos y condiciones. Ha sido no solamente el más alto modelo de virtud, sino el más fuerte incentivo a su práctica. El simple registro de estos 3 cortos años de vida activa han hecho más para regenerar y pacificar la humanidad que todas las discusiones y análisis de los filósofos y que todas las exhortaciones de los moralistas. Y cierro comillas. De manera que el testimonio de Jesús, si no es verdadero, debe ser la más absoluta blasfemia o locura. La hipótesis que maneja la posibilidad en que Jesús fuera un mentiroso no puede mantenerse ni por un momento ante la pureza moral y dignidad de Jesús, revelada en cada una de sus palabras y en su obra, y reconocida además universalmente. La opción de que el mismo Jesús dijera ser Dios, aunque él supiera que era mentira, en una vida que fue de tanta trascendencia y una persona con un intelecto tan claro y tan sano en todos los sentidos, es algo que ni siquiera puede ser considerado. ¿Cómo podría ser Jesús un simple entusiasta o un loco si fue una persona que nunca perdió el equilibrio mental, pasó por tantas pruebas de forma serena, tranquila, quien siempre respondió de la manera más sabia a las preguntas capciosas de mala intención que le hacían, alguien que con calma y voluntariamente sabía que iba a morir sobre la cruz, que iba a resucitar al tercer día, que vendría el derramamiento del Espíritu Santo, la fundación de su iglesia, la destrucción de Jerusalén, predicciones que han sido cumplidas literalmente. ¿Cómo podría ser eso posible si era solo un loco o un entusiasta? Un carácter tan original, tan completo, tan uniformemente consistente, tan perfecto, tan humano y sin embargo por encima de las grandezas humanas. No puede ser ni un fraude ni una ficción. Hay otra evidencia muy convincente. La hipótesis de engaño es tan contraria a la moral como al sentido común que él solo declararla se destruye por sí sola, decir que no, entonces era mentiroso alguien y a la vez decir que tenía esta moral tan alta. Fue inventada por los judíos que crucificaron al Señor con el fin de descubrir su crimen, pero jamás ha sido considerada seriamente. Y ningún erudito con algo de decencia y respeto por sí mismo se atrevería a usar esta hipótesis abiertamente. ¿Cómo en nombre de la lógica, del sentido común y de la experiencia podría un impostor, siendo un engañador, egoísta y depravado, haber inventado y mantenido consistentemente desde el principio hasta el fin el carácter más puro y más noble que se haya conocido en la historia, con el más perfecto aire de veracidad y de realidad?
¿Cómo podía haberse concebido y llevado a cabo con un éxito y un plan de beneficencia y magnitud moral y sublimidad sin igual, y haber sacrificado su propia vida por ello, encarado con los más fuertes prejuicios de su pueblo y de las edades? Alguien que vivió como Jesús, que enseñó como enseñó Jesús y que murió como murió Jesús, no podía haber sido un mentiroso. ¿Qué alternativa entonces tenemos ante esto? ¿Que era loco? Es decir, que mintió pero no sabía. ¿O era Señor? De manera que resulta inconcebible que Jesús fuese un mentiroso abiertamente. No podía entonces verdaderamente haber pensado, dirán algunos, que era Dios, pero estaba equivocado, que es la alternativa que les estoy ofreciendo, y es la que plantea Lewis en su trilema, que era loco o Señor. Entonces, porque claro, alguno podría decir, estaba siendo sincero, pero estaba equivocado. Pero nosotros debemos recordar que para que alguien crea ser Dios, especialmente en una cultura que es apasionadamente monoteísta, que es fiel a un solo Dios, y que luego cuente a otros que su destino eterno depende de que crean en Él, eso no es un leve vuelo de fantasía, sino los pensamientos más lunáticos, locos en el más amplio sentido de la palabra. ¿Era Jesucristo una persona así? ¿Loca? ¿Lunática? ¿Dividió un loco la historia? Una persona que se crea Dios es alguien que está teniendo alucinaciones. Se engañaría a sí mismo y probablemente sería necesario encerrarlo para que no se hiciera daño y ni le hiciera a otros daño. Sin embargo, en Jesús no observamos las anormalidades ni el desequilibrio que puede notarse en los dementes, ni el desequilibrio que puede notarse en este tipo de personas con esquizofrenia. Su equilibrio y la compostura ciertamente hubieran sido asombrosos si él hubiese estado loco. Noyes y Cobb, en un interrogatorio médico, describen al esquizofrénico como una persona que es más abstracta que realista. El esquizofrénico desea escapar de la realidad. Enfrentémonos a esto. El hecho de creerse Dios ciertamente hubiera sido huir de la realidad. A la luz de las otras cosas que sabemos acerca de Jesús, es difícil imaginar que él estaba mentalmente perturbado. Aquí tenemos un hombre que habló algunas de las verdades más profundas de que se tengan noticia. Sus instrucciones han sido de tanta transformación para tantas vidas, que sus verdades, las verdades dichas por Jesús, han liberado a muchos individuos que se encontraban en esclavitud mental. ¿Será entonces que Jesús fue un alucinado con respecto a su grandeza, un paranoico, un engañador sin mala intención, un esquizofrénico? Repito, la cordura y la profundidad de sus enseñanzas solo sirven para apoyar el argumento que más bien favorece a su total sanidad mental. Y qué maravilloso sería ser tan cuerdos como lo fue él. Hay un caso contado por Josh McDowell sobre un estudiante de psicología que fue aconsejado por su profesor en una universidad de California, y que lo único que él tiene que hacer, le dice en su consejo, es que tome la Biblia y que lea a muchos de sus pacientes porciones de ella, que eso es todo lo que el consejo que ellos necesitan. O sea, imagínense el nivel que estamos hablando de cordura y de una persona sana, que sus verdades sanan a otros. Esto no da evidencia de una persona mal, mentalmente, no es un loco. El psiquiatra J.T. Fisher declara: si tomaras la suma total de todos los artículos autorizados que hayan escrito los más calificados psicólogos y psiquiatras sobre el tema de salud mental, si los combinaras y refinaras y les sacaras el exceso de verbalismo, si les sacaras
toda la sustancia y desecharas los adornos, y si estas partes de puro conocimiento científico no adulterado fueran expresadas concisamente por el más capaz de los poetas vivientes, tendrías una desproporcionada e incompleta suma del Sermón del Monte. Las palabras de Jesús son superiores y mejores. Napoleón, un genio para comprender a los hombres, dijo: conozco a los hombres y puedo decirles que Jesucristo no es un hombre. Las mentes superficiales, personas quienes analizan las cosas con poca profundidad, pueden llegar a ver un parecido entre Cristo y los fundadores de imperios y los dioses de otras religiones. Ese parecido no existe. Entre el cristianismo y cualquier otra religión existe una distancia infinita. Todo lo referente a Cristo, dice Napoleón, es asombroso. Su espíritu me sobrepasa, decía Napoleón, y su voluntad me confunde. Entre él y cualquier otro personaje en el mundo no hay término posible de comparación. Él es ciertamente un ser único. Sus ideas y sentimientos, la verdad que anuncia, su manera de convencer, no son explicadas ni por alguna organización humana, ni por la naturaleza de las cosas. Mientras más me aproximo, con mayor cuidado examino todo cuanto está sobre mí. Su religión es la revelación de una inteligencia que ciertamente no es la de un hombre. En ninguna otra parte puede uno hallar, excepto solamente en él, la imitación o el ejemplo de su vida. Cierro comillas. Grandes palabras de Napoleón. En vano van a buscar en la historia a alguien que se parezca a Jesucristo, déjenme decirles, o algo que pueda aproximarse al Evangelio. Ni la historia, ni la humanidad, ni las edades, ni la naturaleza ofrecen algo con lo cual puedan compararlo o explicarlo. El escritor unitario Channing, al hablar de la teoría del lunático, que Jesús estaba loco, dice que la imputación de un entusiasmo extravagante, de un autoengaño pero impresionante, es la que tiene menos asidero en Jesús. ¿Dónde podemos en su historia hallar pistas de esto? ¿Les detectamos en la calmada autoridad de sus preceptos? No, dice Channing. Jesús se distinguió en su suave, práctico y favorecedor espíritu, siempre con un lenguaje sencillo con el que él revela sus altos poderes y las más sublimes verdades. La verdad es que, notable como era el carácter del Señor Jesús, por nada se distinguía más que por su tranquilidad de autodominio. Esta característica está presente en él. Estas son palabras del escritor unitario Channing. Por último, en cuanto a esto, Phyllis Schaff, el historiador, escribió: es posible que un intelecto semejante, clara como el cielo, vigorizante como el aire de la mañana, agudo y penetrante como una espada, plenamente vigoroso y sano, siempre listo y siempre bajo control, esté expuesta a un autoengaño, a un engaño tan grande y tan serio respecto a su propio carácter y misión. Descabellada imaginación, dice Phyllis Schaff. Tan absurda como la primera, esta hipótesis es imposible sostenerla. No cabe decir que la conclusión para admitir que esa evidencia que muestra de que él dijo ser Dios, entonces pudo haber sido mentira y estaba loco. Esta hipótesis es imposible sostenerla. Personalmente, no puedo llegar a la conclusión de que Jesús fue un mentiroso ni un loco. La única alternativa que queda es la de aceptar que Él fue el Cristo, el Hijo de Dios, tal como lo afirmó.
Cuando converso con personas medianamente ilustradas, cultas, que no son cristianas, por lo general dicen que Jesús fue un dirigente religioso, recto, un buen hombre o alguna clase de profeta. Pero cuando se les confronta de que Jesús afirmó ser Dios y eso nos pone ante la opción de que fue mentiroso, loco o Dios, no hay muchas opciones. El asunto importante en estas tres alternativas no es cuál de ellas es la posible, ya que es obvio que todas son posibles. La pregunta es cuál es la más probable. Sin embargo, es tu decisión respecto a lo que Cristo es. No tiene que ser el fruto de un razonamiento intelectual sin fundamento. No puedes decir que Jesús es solo un gran maestro moral. No es una opción válida. Él es o un mentiroso, o un demente, o es Señor y Dios. Tienes que decidirlo, como dijo el apóstol Juan. Estas señales, en este caso diría evidencias, se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. La evidencia están claramente a favor de que Jesús es el Señor. Algunas personas, sin embargo, rechazan estas claras evidencias por causa de los cambios morales que tendría que hacer en su vida. No quieren enfrentarse a la responsabilidad ni las implicaciones de llamar a Jesús Señor. Por supuesto, siempre hay una invitación a que ustedes puedan indagar más profundamente cada aspecto dicho en este episodio. Estoy hablando mucha información contenida en tomos. Pero bueno, hasta aquí llegamos en el episodio de hoy. En el próximo episodio estaré terminando este seriado sobre Jesús con la última guinda de la cereza. La evidencia máxima que respalda todas las evidencias anteriores que he mencionado. La resurrección. Espero que no se lo pierdan. Por ahora, como siempre, espero que el episodio haya sido útil. Y si lo crees que también lo puede hacer para otros, por favor, compártelo en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp o Telegram. Apóyanos dándonos tus recomendaciones en las distintas plataformas de podcast donde me estés escuchando. Si me escuchas en YouTube, dale like y coméntanos qué te pareció este tema. También les recuerdo que puedes escribirme en Facebook, en Cross Examine en español y en nuestro canal en YouTube. También mis cuentas personales. Me pueden buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter, que yo misma les estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Reciban un fuerte abrazo para todos. Desde mis hermosas tierras venezolanas, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.